me pidieron que digan qué es lo que más me enoja. Y lo que más me enoja son las mentiras. Tanto que se digan de uno o como que se digan de otra persona. Bueno, lo que a mí me hace enojar es que no me presten atención cuando yo hablo. O sea, que no me escuchen. Y tengo que repetir varias veces las cosas. Eso es lo que a mí me hace enojar. Yo cuando me enojo, si estoy en casa y es con las nenas así, tiendo a gritarles y bueno, a levantar un poco el tono de voz. Y si estoy en otro lado, quizás no puedo gritar y me trago eso, pero me agarran ganas de llorar. Entonces es como que tengo que exteriorizar lo que tengo adentro, no me lo puedo guardar. O grito o lloro. ¿Cómo reacciono cuando me enojo? Me quedo muda, no hablo. Como dice mi hija, pongo ojos de búho y no hablo. Ahora cuando grande pido al Señor que me guíe y después doy una respuesta. Hola Iglesia, yo les quiero leer un versículo. Se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 al 27. Me pueden acompañar a leer. Dice así: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hola, ¿cómo están? Dios las bendiga. Les voy a compartir un versículo que está en Proverbios 19:11. Dice: La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En esta tarde hermosa que Dios nos ha dado, yo tengo una palabra hermosa que me viene bien para mí, para mi vida y para todos ustedes. Que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Segunda de Timoteo 2, versículos 23 y 24. Repito, no te metas en discusiones tontas y sin sentido, pues sabes bien que terminan en pleito. A un siervo del Señor no le conviene reñir, sino ser amable y paciente con todos, buen maestro y no dado al enojo. Lo que más me enoja es la espera. Esperar ya sea el colectivo o esperar un resultado médico, esperar lo que sea, me enoja bastante. Bueno, creo que lo que más me enoja son las situaciones de injusticia. Cuando hay alguna situación en la que alguien está pasando por algo que no merece o está sufriendo por eso, me da mucha impotencia, mucha bronca y me enoja mucho. ¿Cómo reacciono cuando me enojo? Bueno, el enojo muchas veces me lleva a alzar la voz, a ponerme muy seria, me cambia el humor y otras veces el enojo simplemente me lleva a hacer silencio y esperar que lo que me haya puesto en ese estado se pueda aliviar, se pueda alejar y si hay que encontrarle una solución, buscar. Pero bueno, esas son las formas de reaccionar la mayoría de las veces. Mi reacción frente al enojo generalmente es guardarme lo que siento y lo que pienso. También lo que me pasa es que me cuesta soltar la situación. Es como que la traigo mucho tiempo en mi mente y le doy muchas vueltas y eso no me hace bien. Incluso hasta después de haber orado por el asunto, me cuesta soltarlo. Buenas tardes. Voy a leer Proverbios 14:29. Dice: El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Buenas tardes, hermanos. Les quiero compartir la palabra de Dios en Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchas gracias. Hola hermanos, los invito a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20, el cual dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hola, me llamo Brisa y vivo en el hogar y les quería contar mi testimonio. Les quería contar que alrededor de 8 o 9 años yo llegué acá al hogar por primera vez por problemas familiares. Mis papás tenían problemas de drogas, problemas de violencia, por lo tanto eso causó que yo y mis hermanos lleguemos al hogar. Cuando yo llegué acá conocí muchas personas, conocí a Dios, pude tener una comunión con Él, que lo acepté en mi corazón alrededor de los 10, 11 años en un campamento. Y yo estaba muy contenta, muy feliz y me encantaba tener esa comunión, me encantaba estar acá en el hogar. Y alrededor de los 12 años, cuando yo estaba terminando el primario, volví a tener un vínculo con mis padres. Por lo tanto, eso causó que nosotros volvamos a vivir con ellos. La verdad es que cuando nosotros volvimos a vivir con mis papás, nada había cambiado, ellos seguían siendo igual como antes, ellos seguían con los problemas de drogas, seguían con los problemas de violencia. Y cuando yo vuelvo a vivir con ellos, dejé de tener contacto con el hogar y también dejé de tener contacto con Dios. Mi comunión, mi relación con Él se había totalmente desaparecido. Yo había conocido amigos, ya iba creciendo, iba yendo al colegio y empecé a tener juntas y me empecé a apartar, y de un día para el otro no quería saber nada de Dios. Sentía que era como aburrido, que no me interesaba, solo quería estar con mis amigos, salir y cualquiera. Pero en ese transcurso yo dejé el colegio también, dejé de estudiar, me iba de mi casa, no quería saber nada. Y cuando cumplo 16 años, tuve la oportunidad de tener contacto nuevamente con Karina, con la directora del hogar, la cual me ofrece poder volver porque ella vio que yo no estaba bien, que mi situación no era buena. Y ella me ofrece volver al hogar. Y yo cuando acepto, primero vine a una reunión de jóvenes, me acuerdo, y después al otro día yo volví a vivir acá. De a poco yo me fui integrando a la iglesia, empecé a tener nuevamente una comunión con Dios, pero fue todo mucho más lento. Me empezó a costar, al principio me costaba mucho, pero me gustó, me estaba muy contenta, pude sumarme a Club Bíblico, donde conocí nuevos amigos, nuevas amistades que me ayudaban a edificar mi comunión. Ahora estoy muy contenta, tengo nuevos proyectos, tengo la mente abierta a muchas cosas, puedo pensar en mi futuro, puedo pensar en lo que yo quiero, en cosas buenas. Y estoy muy contenta con eso, les quería contar. Estoy muy feliz por lo que está pasando, por poder que Dios me haya dado una segunda oportunidad de poder volver acá al hogar, de poder volver a tener una comunión con Él. También estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida con la gente del hogar, que yo sé que Dios los mandó a ellos. Y les quería compartir un versículo que se encuentra en Salmos 27:10, que es un versículo que estuvo muy presente conmigo durante toda mi niñez, toda mi vida hasta ahora, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y es un versículo que realmente estuvo muy presente y que siempre me acompañó. Y un último versículo, que es Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es un versículo que me ayuda, que
me hace tener fuerza para cuando tengo que tomar decisiones o para momentos difíciles. Bueno, les quería compartir eso y bueno, gracias. Lo que más me hace enojar es que cuando hablo no me escuchen. Pienso que lo que digo no tiene importancia o no tiene valor. Eso me enoja mucho. Bueno, una de las cosas que más me enoja es la irresponsabilidad. Que alguien tome un compromiso y no lo haga, me enoja mucho porque confío y espero mucho de esa persona. Espero que su compromiso sea serio y que cumpla con lo que promete. Cuando me enojo generalmente me pongo a llorar. Entonces trato de alejarme de la situación que me enoja y generalmente salgo a caminar, a tomar aire y le pido a Dios que me dé sobre todo templanza y sabiduría para resolver la situación que tengo que enfrentar. Pero sí, generalmente lloro. Mi reacción cuando estoy enojada es mantenerme en silencio. Probablemente si hablo en el momento del enojo puedo ser hiriente, entonces prefiero mantenerme callada y después cuando ya está todo calmo poder conversarlo bien. Pero si estoy enojada me mantengo callada. Hola hermanos, ¿cómo están? Les quiero compartir un versículo que se encuentra en Eclesiastés 7:9 y dice así: No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Les mando un saludo grande a todos, que Dios los bendiga. Levíticos capítulo 19, versículo 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con el prójimo para que no participe de pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmos 37:8. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Dice así:
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Mi nombre es Milena, tengo 12 años, me dicen Mili y yo nací en una familia cristiana, así que desde que nací yo iba a la iglesia. Y yo no me acuerdo el día que acepté al Señor, porque un día le pregunté a mi mamá y me dijo que era cuando era muy chiquita. Entonces a los 7 años yo volví a aceptar porque como era chiquita, muy chiquita, no sabía si había aceptado bien. Y después pasó un tiempo y escuché una predicación que decía que para ser salvo tenías que realmente aceptar con todo tu corazón. Y ahí yo pensé si yo había aceptado realmente con todo mi corazón, porque para mí era normal, porque toda mi vida había ido a la iglesia, era como que era salva y era normal ir a la iglesia y todo eso. Y ahí volví a aceptar y esa vez acepté con todo mi corazón. Y desde ese momento sé que soy salva realmente porque Jesús murió por mí en la cruz y me salvó. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Vamos a leer unos versículos que están en Isaías capítulo 53, del versículo 3 al 7. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaba pensando cuántas cosas nos enojan. Muchas veces hay situaciones chiquitas que nos generan un enojo muy grande. Por ejemplo, el desprecio nos enoja. Cuando no nos tienen en cuenta, cuando no nos valoran, cuando pensamos que hacemos algo que es valioso para los demás y sin embargo los demás no lo ven como valioso. Nos enoja la indiferencia, nos enoja que no nos tengan en cuenta, que no piensen en nosotros, que no nos consideren importantes, que a los demás les dé igual si estamos o no estamos. También nos enoja que no tengan de nosotros estima, que no seamos tenidos en cuenta. Y así como estas cosas, un montón de otras cosas nos enojan y nos hacen mal. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en este pasaje que leímos, todas esas cosas que nos enojan, que yo acabo de nombrar, son cosas que nosotros le hicimos a nuestro Señor. Dice el versículo 3 que nosotros lo despreciamos. Dice que lo desechamos. Dice que lo menospreciamos, que no lo estimamos y que escondimos de Él el rostro. ¿No son motivos suficientes para que Él esté enojado con nosotros? ¿No son motivos suficientes para que no nos tenga en cuenta, para que no le importemos, para que se olvide de nosotros, para que no le importe qué pasa con nuestra alma? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si alguien nos hubiera tratado así? Si alguien nos hubiera despreciado, desechado, menospreciado, humillado. Increíble pensar que eso es lo que nosotros hicimos con nuestro Señor. Increíble creer que no lo tuvimos en cuenta, que dejó de ser importante para nosotros, que nos alejamos absolutamente como ovejas. Sin embargo, a pesar de que nosotros hicimos todo para que Él esté enojado, a pesar de que nosotros hicimos todo mal para estar lejos de Él, Él eligió otro camino. Él eligió llevar sobre su espalda el castigo de mi paz y el castigo de tu paz. Increíble, maravilloso tener un Dios de tanto amor. Ese castigo que yo tenía que llevar, lo eligió llevar Él. ¿Y sabes para qué lo eligió llevar? Para estar en paz conmigo y para que yo pueda estar en paz con Él. A pesar de que lo menospreciamos, lo despreciamos, lo humillamos y escondimos de Él el rostro, Él decidió cargar con el castigo de nuestra paz. La verdad que esto me lleva a pensar que todo lo que hace Dios tiene una lógica tan distinta a la lógica nuestra. Lo más probable es que si a mí alguien me hubiera humillado, me hubiera despreciado, no me hubiera tenido en cuenta, yo hubiera respondido con enojo, con bronca, me hubiera enfurecido, hubiera tratado de estar de lo más lejos posible de esa persona. Sin embargo, gracias a Dios, Él actúa con una lógica totalmente diferente a la nuestra. Él actúa con una lógica divina, una lógica que va en contra de los preceptos humanos. Él hace lo que nosotros no haríamos. Y Él buscó reconciliarse con nosotros a pesar de que nosotros hicimos todo para que Él esté enojado con nosotros. Es un concepto genial y maravilloso que nos hace pensar en el enorme sacrificio que hizo, no solamente por el dolor que sufrió, sino porque tuvo que cargar sobre su espalda el castigo de mi paz. Para terminar, releo el versículo 5. Dice: mas herido Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate qué loca la lógica de Dios. Mi rebelión fue su herida, mi pecado fue su dolor, mi paz fue su castigo, mi cura fue su llaga. ¿Qué precio tan caro tuvo que pagar para que mi rebelión y mi pecado
se conviertan en paz y cura. El precio fue carísimo, incluyó herida, dolor, castigo, llaga, todo eso para que yo esté en paz. ¿Qué puedo hacer en este momento? Nada más que rendirme a sus pies y decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. Gracias porque ese lugar lo tenía que ocupar yo. Gracias porque llevaste mi pecado encima tuyo y pagaste el precio de mi paz. No estremecerse, no caer a sus pies, imposible. Pienso en cuántas veces participamos de estos símbolos con displicencia, sin recordar de manera profunda y sincera que el sacrificio de Jesús fue tan caro, tan caro. Él sufrió tanto dolor para que yo esté en paz. Entonces, mi pregunta es: ver los brazos abiertos de Jesús en esa cruz hace inevitable aceptar la invitación a acercarnos, a reconciliarnos y a recordar con amor el sacrificio gigante que hizo por nosotros. Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer en los próximos 3 minutos? Son 3 minutos para pensar y recordar el sacrificio enorme que hizo Jesús por vos y por mí en detalle, para acordarte de lo que sufrió para que nosotros tengamos paz. Es el momento exacto para agradecerle de corazón haber pagado el precio de mi paz. Y es el momento exacto para recordar a cada instante el dolor enorme que tuvo que sufrir para pagar el precio de mi pecado. Termino con un versículo, Apocalipsis capítulo 5, al versículo 13. Al que está sentado, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Hulk y hoy me sumo a ustedes para compartir esta hermosa reunión de domingo y poder sumarle algo al tema que estamos tratando el día de hoy como iglesia. Tengo entendido que vamos a hablar un poquito de la soberbia y de hacia dónde nos lleva una actitud soberbia, que no es saludable ni para nuestra vida, para nuestras relaciones y por sobre todo para nuestra comunión con Dios. Así que vamos a pasar a compartir un poquito, que les guste, todos juntos adquirir nuevas herramientas para ir mejorando, que creo que es lo que buscamos todos. Cuando hablamos de soberbia, la soberbia es definida por la Real Academia Española como el apetito desordenado de ser preferido a otros. El concepto puede asociarse a la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia. Soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación propia, menospreciando a la de los demás. El soberbio se siente mejor y más importante que el prójimo, a quien minimiza de forma constante. Por eso se comporta de manera arrogante y suele generar rechazo entre el resto de la gente, no reconoce sus errores en absoluto, no acepta las críticas y cuando alguien le realiza una crítica de su actuación, la manera de defenderse que tiene es atacando. Vamos a pasar a la siguiente página. También un mecanismo de defensa que utilizamos cuando no sabemos cómo manejar una situación. Nos sentimos inferiores, avergonzados o tenemos miedo. Escondemos detrás de la soberbia
esta puede llegar a ser una salida rápida. Y si bien es una salida rápida, bloquea nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y por sobre todo nos aleja de Dios. En la Biblia dice que Él mira de lejos al altivo. Entonces yo creo que hoy es un buen día para que no miremos a ver, bueno, ¿quién es soberbio? Que él es soberbio porque actúa de determinada manera. No, esa no es la idea de la reunión de hoy, sino que podamos mirarnos, que podamos ver si algo de todo esto hay en nosotros para poder modificarlo. Si reconocemos que hay algo si reconoces que hay algo de esto en vos, pedí ayuda, ponelo en palabras, busca un momento a solas y medita qué es lo que te lleva a esa postura soberbia, qué querés proteger de vos que está siendo dañado para que puedas trabajar para cambiarlo. El miedo ante una situación nos puede llevar a una postura soberbia, esto de como tengo miedo me impongo desde siendo superior a vos y no reconociéndote nada. Si de repente me siento avergonzado también, o si me siento inferior, el hecho de mostrarme en una postura soberbia me puede ayudar. Pero no es la manera más saludable, porque en la Biblia nos dice que Dios al soberbio lo mira de lejos. Yo creo que todos los que estamos queriéndonos acercar a Dios, queremos que Dios nos mire de cerca, y para eso tenemos que ser humildes. La soberbia nos lleva al enojo, el mostrarnos superiores, no reconocernos o no tener autocrítica, nos lleva a enojarnos cuando algo nos sale como nosotros esperamos. Cuando la soberbia se apropia de nosotros, nos enoja que los demás no nos digan o hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan, o también nos enoja que no nos den la razón. O sea que la soberbia y el enojo pueden ir de la mano. ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción básica que forma parte del ser humano. Para poder manejar efectivamente el enojo es preciso entender sus causas. Puede ser porque percibimos algo del ambiente como injusto, una falta de respeto, una idea contraria a la de nosotros, poca tolerancia a la frustración, cansancio, etc. O sea que enojo es una emoción básica que tenemos todos los seres humanos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el enojo? Si la soberbia nos lleva a enojarnos, ¿qué hacemos con ese enojo? O si cualquier situación que nos toque vivir nos lleva a enojarnos. ¿Con quién nos enojamos? Con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Con nosotros mismos nos podemos enojar cuando no nos sentimos conformes por cómo actuamos, no nos sentimos conformes cuando queremos hacer algo y no nos sale como esperamos, cuando no tenemos una respuesta de nosotros mismos hacia alguna situación que no podemos manejar. Por ejemplo, no puedo manejar una situación y entonces actúo de una manera soberbia y me enojo porque actúo de esa manera porque siento que yo no soy así. Nos podemos enojar con los demás cuando nos hacen algo, cuando nos lastiman, cuando nos sentimos que nos humillan y también actuamos enojados y de un modo soberbio. Y también nos podemos enojar con Dios cuando nos sentimos con la capacidad de superiores de cuestionar los planes de Dios. Y eso nos aleja. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que aceptar sus planes, su voluntad. Aunque muchas veces no la entendamos, Dios es supremo y en algún momento vamos a comprender los porqués de Dios. ¿Y por qué nos enojamos? Nos enojamos porque hay una necesidad que estamos teniendo y que no está siendo atendida. Yo necesito ser querido y me siento dejada a un costado. Yo necesito ser valorado y me siento invisible, que no me ven. ¿Sí? Entonces, estas situaciones, estas necesidades que no están siendo atendidas por nosotros o por los demás, nos generan cierto enojo y también actitudes soberbias. ¿Qué herramientas podemos utilizar cuando nos enojemos? No trates de arreglar nada estando enojado. Cuando nos enojamos, nuestra lengua muchas veces va más rápido que nuestro cerebro y decimos cosas que después nos arrepentimos o lastimamos a personas que amamos y después no sabemos cómo remediarlo, porque una vez que una palabra sale, ¿cómo la metemos de vuelta dentro de nuestra boca? Ya salió.
no quiero responderte ahora porque estoy enojado, es una buena respuesta para no decir nada que lastime a otro o a nosotros mismos. Tomar distancia por un momento y contar hasta 10, hasta 20, hasta 50 si es necesario, para que las respuestas que vengan de nosotros, que vengan de mí, sean de mí y no de mis emociones. Que no responda por mi enojo, por mi bronca, sino que realmente responda a lo que yo sienta. Que pueda hablar de lo que a mí me pasa, de lo que esta situación me genera. Imagínense si en una situación en la que me siento humillado, en lugar de salir de un modo altivo y enfrentar a quien me esté humillando, le digo, siento que me estás humillando con esta situación. Qué distinto que sería, porque estaríamos haciendo lo que a Dios le agrada, que es poder humillarnos nosotros, es poder abrir nuestro corazón y poder resolver la situación desde la palabra. Otra cosa que podemos hacer es alejarnos de nuestro celular y de las redes sociales. A veces nos enojamos y nuestros estados de WhatsApp salen con enojos. Nuestros estados de Facebook, de Instagram, salen diciendo cosas que después nos arrepentimos y que quedamos expuestos. Entonces, el consejo de hoy es que podamos meditar. Y en Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios les haya dado. Entonces, acá Dios nos dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que tenemos. Y también no tener uno más bajo, porque esto de sentirnos menos a veces nos lleva a una postura de soberbia para protegernos. Y para protegernos, Dios nos dio la palabra. Nos dio la palabra, que es la Biblia, las Escrituras, y nos enseña cómo manejarnos. Y también nos dio la palabra, el diálogo. Entonces, ante una situación, en lugar de defenderte y de escapar usando la soberbia o el enojo, usa la palabra, expresá, habla, que puedas decir qué es lo que te pasa, que puedas decir cómo te sentís, qué es lo que esa situación o esa acción que están teniendo hacia vos te hacen sentir. Que Dios te bendiga, espero que te haya servido y nos estamos viendo próximamente. Bendiciones. Buenas tardes. Quería compartir un versículo que está en Santiago 4:1 que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bendiciones. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga mucho. En este día quiero compartir la palabra del Señor en la epístola de Santiago, que dice así en el capítulo 4, versículo 11 y 12. La palabra del Señor dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hasta aquí nomás, hermano. Que el Señor le bendiga mucho. Buenas noches. Quería compartir Santiago 1, versículo 26, que dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hola, les voy a compartir un versículo que se encuentra en Proverbios 10:12 y dice: El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos. Les comparto un versículo, 1 Corintios 13, 4 y 5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta
con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no guarda rencor. Gracias, Dios los bendiga. Buenas tardes, queridas hermanas, amigas, un saludo grande para cada una de ustedes. Y bueno, quería compartir una reflexión, pero antes quería hacerles una pregunta. ¿Qué ocurriría si atravieso con un alfiler este globo? ¿Qué ocurriría? Posiblemente la respuesta de todas serían que revienta, estalla. Y no lo vamos a hacer por el ruido, pero sí, sin duda, si lo atravesamos estalla. Miren, es tan chiquito que quizás no se llega a ver bien con la cámara. Y esta reflexión tiene que ver con la historia de un hombre que a partir de un punto pequeño, de una situación, realmente estalló por dentro. Y es la historia de Saúl. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. Estamos en 1 Samuel 17, 18, capítulos 17 y 18. Y llega a conocer a David, ese joven pastor, a partir de que David tuvo esa valentía y ese coraje de enfrentar a Goliat y vencerlo. Eso le valió un lugar especial para Saúl, que en ese tiempo era el rey de Israel, y lo dejó con él en el palacio, porque realmente era un joven que mostraba un coraje importante. Entonces, a partir de ese momento, que podríamos decir como que David saltó a la fama, por usar una expresión familiar, empezó a estar muy cerca del rey y estuvo a cargo de la gente de guerra del rey Saúl. Y un día posterior a esta victoria volvían juntos y se encuentran con un grupo de mujeres que estaban danzando y festejando por las victorias de Israel. Y quiero leerles 1 Samuel 18, del 6 al 9. Dice así: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: ¿A David dieron 10.000 y a mí 1.000? No le falta más que al reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Saben? Para el rey Saúl, ese cántico en un día festivo que hicieron las mujeres fue como esa punción que sintió en su orgullo, en su corazón, algo pequeño, algo significante, porque al contrario, era un día de alegría. Sin embargo, cuenta la Biblia, y podemos leer todo el relato y los capítulos que siguen, que atravesó esto mismo, su orgullo interior. Se sintió decepcionado de esta diferencia que habían hecho, beneficiando más a David. Y la verdad que, aunque nos pueda parecer un poco exagerado, la Biblia nos relata que fue justamente un camino de ida. Porque los capítulos siguientes, Saúl va a demostrar y va a destilar odio, amargura y venganza, intentando en muchas ocasiones matarlo a David, por lo que esto había generado. Es decir, este día fue un antes y un después para el rey Saúl. Y la Biblia dice que no solo que David se convirtió en un enemigo, sino que el rey Saúl nunca más adoró. No se menciona que haya adorado a Dios en ninguna otra ocasión después de ese momento. Ahora, si nosotras quisiéramos analizar en frío, ¿qué fue lo que lo enojó tanto hasta querer llegar a matarlo a David? A ver, y si lo pensamos en la distancia, el que en un canto a David le hayan dado 10.000 y a él 1.000, a ver, si yo pongo el número 10.000 y acá el 1.000, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia es un 0. El rey Saúl odió, se llenó de enojo, de amargura y quiso matar por un 0.
Qué terrible, ¿no es cierto? Cómo la vida se le fue en esa bronca, que no pudo verlo como quizás nosotros lo estamos viendo ahora a la distancia. Qué lástima que por algo tan insignificante terminó de la manera en que lo hizo, ¿no? Sin corona, perdiendo, en fracaso. Pero es la verdad que tantos siglos y miles de años que nos dista con esta historia a nosotras, la verdad que hay situaciones o lazos que a veces tenemos en común sin importar la distancia, ¿no es cierto?, de años que nos separe, porque cualquiera de nosotras tal vez nos podemos sentir identificadas también, como a veces un pequeño comentario, quizás chiquito, ¿no? Quizás alguien nos hizo, aplicándolo ahora para nosotras, quizás alguien nos hizo algún chiste, o se olvidó de invitarnos a un cumpleaños, o no nos tuvo en cuenta. Y algo pequeño se transforma en una causa que nos hace estallar por dentro. Y quizás empezamos a poner distancia con esa persona, empezamos a mirarla mal, o simplemente esa situación la vamos a guardar en la memoria de una manera imborrable. Y la verdad que terminando de alguna manera esta reflexión breve, quisiera volver a la pregunta inicial: ¿qué ocurre si atravieso un globo con un alfiler? Al principio dijimos revienta, pero miren, no en todos los casos revienta, porque depende de cuánto aire tenga dentro. No todos los globos revientan ante el mismo alfiler. Y esto nos lleva también a pensar de que cuando hay una situación pequeña, un canto, un dicho, una broma, un comentario, que es pequeño pero hace un impacto tan grande en nosotros, la verdad que habla más de nuestro interior que del elemento en cuestión. Y que a veces tenemos que reflexionar en que cuando hay algo pequeño que nos ofende tanto, en realidad es porque tenemos mucho de nosotras adentro. Y Salomón decía en Eclesiastés 7:21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen. Y la verdad que a veces tal vez le estamos dando demasiada trascendencia a cosas pequeñas o un valor que no lo tienen. Y quizás hoy sea el día para quizás evaluar mi propia susceptibilidad, qué tan sensible soy, si no será que le estoy dando una trascendencia a algunas cuestiones que no la tienen, y orar para que realmente Dios me permita primero ser humilde, que sería lo contrario, o sea, sería como lo desinflado, ¿no es cierto? Y también tomar las cosas en su justa medida, sea una opinión, sea un comentario, aún una broma, pero en su justa medida, no darle más trascendencia, porque quizás también para mí pueda ser un camino de ida en una relación, en una amistad, en una relación familiar, ¿por qué no? Gracias por su atención y espero que esta reflexión nos sirva a todas para meditar y reflexionar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.